Aquí hay que aclarar que no estamos estrictamente en un tipo social. Los nombres que voy a decir son muchos. Se le dice sociedades simples, algunos le dicen sociedades libres. Estamos en una situación, en una parte de las sociedades que no está estrictamente regulada. Es decir, por supuesto, está regulada, pero no es que se dice en la idea original de la ley, como vamos a ver ahora, las sociedades irregulares no deberían existir. Sin embargo, en la realidad existen. Esas son las viejas sociedades de hecho. Vamos a ver que ahora cambió y en la sección 4 de la ley de sociedades hay una regulación especial para estas. También vale la pena, antes de empezar a hablar de esto, repasar un poco el concepto de nulidad. ¿Se acuerdan cuando decíamos, por ejemplo, en contratos, que veíamos que si un contrato es nulo o una cláusula de un contrato es nulo, para la ley se hace de cuenta que esa cláusula no existe y por lo tanto no se puede pedir su cumplimiento. Es como si no existiera, como si no estuviera. Aunque las partes la hayan aceptado voluntariamente, la cláusula no tiene efectividad legal y no puede ser reclamada en tribunales. La ley de sociedades originalmente, sí, volviendo, podemos volver a este gráfico. La ley de sociedades originalmente tenía esta idea de que de un contrato nace una sociedad y la sociedad debe encajarse por un tipo. El tipo me da responsabilidad y me da organización. Ahora, anteriormente, si fallaban los elementos esenciales del tipo, por ejemplo, una sociedad anónima que no se constituía por escritura pública, no nacía la sociedad anónima. Había una nulidad de esa persona jurídica. ¿Qué pasa si yo quiero constituir una sociedad anónima y es nulo la constitución? No nace una persona jurídica y por lo tanto tampoco nace la protección al patrimonio. Y esto se puede repetir en los diferentes casos. Entonces, anteriormente, hasta el 2015, solo se podía constituir una sociedad cumpliendo con los tipos. Esto sigue siendo así, ¿sí? No es que esta parte desapareció. Lo que ha variado es esta idea de que si no cumplo con el tipo hay sanción de nulidad. Antes de seguir con el antes y el después, quiero explicarles cómo era la situación de estas sociedades que no cumplían con las cuestiones requeridas por la ley, pero que sin embargo existían. Y esto es lo que se llamaba las sociedades de hecho, que no estaban en la ley, en ninguna parte de la ley decía sociedades de hecho, pero de hecho justamente existían en la realidad. Así que vamos a eso. Las viejas sociedades de hecho, que el nombre lo van a seguir escuchando, por supuesto, hay dos tipos de sociedades de hecho. Una es la que se acerca más a este nombre de sociedad de hecho, que es la que no está constituida formalmente. Con esto quiero decir que ni siquiera se hizo un contrato. Por ejemplo, el que estamos usando en esta clase y que nos sigue sirviendo. Quiero poner un bar o un restaurante. Alguien tiene un inmueble, alguien pone plata, alguien hace la contabilidad. El tipo de negocio que ustedes se imaginan sin que tenga un contrato social. ¿Qué se pensaba en esas situaciones? Sería casi una sociedad colectiva, el ejemplo del bar, pero sin siquiera el contrato. ¿Qué pasaba? Se decía sociedad de hecho porque las personas de hecho se manejaban como una sociedad, pero si hay algún problema, imaginamos que hay un accidente en el lugar o que hay un reclamo laboral de algún empleado, si hay algún problema, la figura societaria desaparece. La nulidad de una sociedad que acarrea que no haya separación patrimonial. Entonces la sociedad de hecho tenía una, las estrictamente de hecho, que es la que ni siquiera tenía forma jurídica, incompleta, pero forma jurídica al fin, y otra la que tenía alguna forma jurídica, pero le faltaban elementos diferenciales del tipo. La sociedad anónima sin escritura, los requerimientos que vimos hasta ahora, que faltara alguno. En ambos casos, la sanción anteriormente era la nulidad. Y si yo tengo una sanción de nulidad, no nace un patrimonio diferente, no nace una persona jurídica diferente. Por lo tanto, la responsabilidad no va a ser ni siquiera subsidiaria, es decir, no se va a ir antes contra los bienes de la sociedad, porque nunca se constituyeron esos bienes de sociedad como patrimonio separado. La responsabilidad va a ser ilimitada y solidaria de los socios con sus bienes personales por las obligaciones de la sociedad. Entonces, la sociedad de hecho, la vieja sociedad de hecho, puede operar de facto. Y de hecho, algunas personas, en donde, por ejemplo, armar una sociedad colectiva implicaba hacer un contrato, hacer algunos costos, y tienen mucha confianza entre ellas, preferían seguir con una sociedad de hecho. Por supuesto, hay personas que ni siquiera conocían que estaban haciendo una sociedad de hecho.
La sociedad de hecho no es algo que esté prohibido en términos de que es algo ilegal, pero tiene sanciones económicas el hecho de la nulidad. No hay ninguna protección del patrimonio. ¿Qué pasa ahora con la reforma del año 2015? La sanción de nulidad desaparece. La nueva redacción del Código Civil tiene todas las sociedades que vimos y nos dice, si a una sociedad le falta un requisito público, no desaparece, se mantiene la persona jurídica y la responsabilidad va a estar un poco más acotada. Al desaparecer la sanción de nulidad, se mantiene la persona jurídica. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a manejarse esta sociedad? Primero, el contrato, aun cuando no esté perfecto, supongamos una sociedad anónima que no está hecho por escritura pública, pero que el contrato está hecho por escritura privada. Bueno, ese contrato no será oponible a terceros. Oponible quiero decir que yo no puedo usar ese contrato que yo firmé con mis socios para liberarme de una responsabilidad ante terceros, pero pagada la deuda de un tercero, entre nosotros que firmamos el contrato, sí podemos oponer ese contrato. Oponer es cuando yo pongo justamente enfrente de otro un contrato para defenderme o limitar mi responsabilidad. No se lo puedo poner a un tercero, pero sí a mis socios. Entonces, quizás tengamos que pagar, pero después podamos conseguir un reintegro. Aún más, no es solo para esto, es también para las obligaciones y para los roles de administración internos en la sociedad que el contrato es oponible entre los socios. La responsabilidad, acá aparece una palabra nueva, en estas sociedades irregulares, de la sección cuarta, libres, hay diferentes nombres. La responsabilidad es ilimitada, es subsidiaria, porque primero, a diferencia de la sociedad de hecho, aquí sí primero vamos contra el patrimonio de esta sociedad irregular. Y aparece la palabra mancomunada. ¿Esto qué quiere decir? Que los socios responden en partes iguales. La nueva ley deja de lado esta idea de que cualquiera responde por todo, es que cuando se vaya contra una sociedad se debe responder por partes iguales. Esto en algún sentido suaviza lo de ilimitada, porque es ilimitada, pero ya no será va a ser con todo mi patrimonio, pero vamos a repartir entre los socios la responsabilidad. Este tipo de responsabilidad mancomunada va a ser la responsabilidad que la ley le adjudica a los socios de las sociedades irregulares cuando no pueda aprobarse el acuerdo de socios. Digo, si el acuerdo de socios estipulaba que la responsabilidad era como una SRL y hay un contrato y se puede probar, la sociedad va a tener una responsabilidad como la que los socios quisieron darle. Esto es bien importante porque estamos muy lejos de aquella caída total de una protección que pretendía la sociedad de hecho a una ilimitada, solidaria y con todo mi patrimonio. Ahora, por default es mancomunada. Y si tenemos algún acuerdo diferente, vale el acuerdo de partes, aunque no se cumplan con todos los requisitos de la sociedad. E incluso, el último punto es más polémico, este es más o menos claro. Si puedo aprobar acuerdo entre los socios, la responsabilidad va a ser como la de ese acuerdo. Y hay otro punto que dice, si el tipo societario al cual se le pretendió dar forma es claro, aun cuando faltan algunos elementos, y mientras no se violen algunos otros derechos, por ejemplo, prioridad de pagar una deuda laboral, etc., pero si es claro ese tipo societario, los socios pueden invocar judicialmente ese tipo societario y en todo caso se irá a una cuestión de hecho para ver si se puede limitar la responsabilidad a ese tipo societario. Como ven, es bastante complejo, ¿sí? No lo vamos a resolver en un video de unos pocos minutos. ¿Qué va a pasar en cada caso? Pero digo a propósito esta frase. Si bien nos da una solidaridad por default mancomunada, subsidiaria, ilimitada y mancomunada, la ley casi que está dejando la responsabilidad de estas sociedades irregulares a analizarla en cada caso. Nos da una regla general para cuando no tenemos parámetros, pero nos dice que si el contrato puede probar determinada responsabilidad, funciona esa, y que si se puede probar que se orientó a determinado tipo social y que eso es más o menos acorde al negocio, los socios limitan su responsabilidad a eso. Es un cambio muy relevante respecto a la nulidad a la que veníamos acostumbrados durante muchas décadas y que era una sanción muy fuerte para los emprendedores. Permite además esta sección subsanar errores. Esto es bastante lógico. Si antes un error llevaba a la nulidad y ahora el error
mantiene a la sociedad, a la persona jurídica, la ley sigue teniendo la intención de que, bueno, intenta adaptarte a los tipos que yo te propuse. Pero al final del día, lo que pasa, al desaparecer la sanción de nulidad y tener algunos parámetros de cómo se maneja una sociedad que no se encuadra en ninguno de los tipos, que ese gráfico que veíamos antes, donde yo tenía, si quiero hacer un negocio, tengo que encajar en algún tipo social, ahora resulta ser que si quiero hacer un negocio, tengo que encajar en algún tipo social, y si no lo hago, mi sociedad existe. Y hay un patrimonio y hay determinada protección patrimonial, que no será la mejor ni la ideal, pero no es ilimitada y solidaria y no acarrea la nulidad. Entonces, en esta dimensión de sociedades irregulares, de hecho libres, lo que se interpreta es que nos abre una puerta la reforma del Código Civil para crear el tipo social que nosotros querramos. Podemos crear una sociedad con más libertad, esa sociedad va a existir, va a tener patrimonio y me va a dar algún tipo de protección patrimonial. Si nos ponemos a analizar caso a caso, tal vez una sociedad irregular con un buen contrato que delimite responsabilidades tenga más protección patrimonial que una sociedad colectiva bien constituida. Va a depender del negocio. Entonces, en este caso, se vuelve más porosa la ley de sociedades. Antes era súper rígida y estricta. Vos tenés que hacer este tipo social. Y si no, nulidad, con total responsabilidad patrimonial. Ahora me da los tipos sociales, pretende que vaya para allá, pero me deja en un lugar un poco más gris, un poco más poroso, otros tipos sociales en donde las personas pueden buscar la forma jurídica, los acuerdos entre los socios y los acuerdos de organización que más encajen con el negocio que ellos quieren realizar. Bien, y complejizando este cuadrito, es pregunta de examen este cuadro, es bien, bien importante. Si entendemos este cuadro en algún sentido, se entendió la lógica de todas las leyes de sociedades. Habíamos visto antes que antes, en lo que está arriba de la mitad, arriba de esta barra horizontal que tienen, el viejo modelo de sociedad, que de un contrato nace una sociedad, la sociedad se enmarca en determinado tipo, el tipo genera diferentes límites a la responsabilidad, y yo no puedo elegir limitación a la responsabilidad diferente a la que me establece ese tipo, pero además la ausencia de tipo, si falta el tipo o si estaba mal el tipo, lo que tengo es una sanción de nulidad. Me lleva a una sociedad, de hecho, en donde no hay protección patrimonial. Entonces, para tener la protección pretendida por el tipo, tengo que cumplir con los elementos del tipo. Un esquema bastante cerrado, ¿sí? Me adapto a los tipos, eso me da una protección. Si no me adapto, nulidad, lo que implica no protección. Y ahí es donde entran las sociedades de hecho, lo que se llamaba sociedades de hecho. Ahora bien, actualmente, primero ya vimos que se baja un poco el requisito, no es que baja un poco, perdón, aparece la posibilidad de que haya sociedad sin contrato, sin consentimiento de partes, pero también nace la idea de sociedades irregulares. La nulidad desaparece, entonces ante una sociedad irregular que falta alguna condición o está mal hecha por algún paso, la sociedad se va a mantener, no hay nulidad, la persona jurídica permanece y la responsabilidad se va a ver caso por caso y en todo caso, si puedo probarlo, por estatuto, sabiendo siempre que tenemos por default esta idea de la responsabilidad mancomunada. Entonces, en la segunda parte de este gráfico vemos que la estructura tan estricta de sociedades que teníamos se ha flexibilizado un poco. Ya no se requieren socios, se permiten los emprendimientos. Con la SAS en especial se le ha dado a los emprendimientos bastante más aire, bastante más espacio. Se hizo una regulación legal y un tipo societario más amigable a un emprendimiento. Y por otro lado, vimos que la sanción para los errores o las faltas al tipo o un montón de cuestiones que pueden pasar se aminoró y en los hechos esa reducción de sanciones o la desaparición de la nulidad ha permitido un espacio más poroso, más gris, para que la libertad de comercio y la libertad de empresa encuentre algún tipo societario con algún arreglo entre los socios y algún esquema de responsabilidad que sirva más para los negocios. Esto es lo que tenemos vigente y en esta segunda parte del gráfico
está todo por verse aún. Son reformas que ninguna de ellas ha llegado a los 5 años, con lo cual todavía hay mucho camino por recorrer, pero es un camino muy interesante y en particular para los emprendedores o para los que le tienen miedo a algunos costos de la sociedad o algunas rigideces, aquí hay una puerta de trabajo súper interesante.